Demostrar el teorema 2.3. El teorema 2.3 es el de la fórmula de Taylor de segundo orden. Bueno, este teorema dice que si tenemos que U es un subconjunto abierto de Rn y además tenemos una función que va de U en R y es una función con derivadas parciales continuas de tercer orden, entonces vamos a poder escribir f de x0 más h, es decir, la imagen de x0 más h, como f de x0 más este sumatorio de aquí, más este otro sumatorio de aquí, más un resto de Lagrange R2x0h, donde se va a cumplir que este resto dividido entre la norma al cuadrado de h tiende a 0 cuando h tiende a 0. Entonces, bueno, para demostrar esto ya no era tan fácil como la fórmula de Taylor de primer orden, porque para demostrar la fórmula de Taylor de primer orden podíamos usar directamente la definición de diferenciabilidad de una función en varias variables y a partir de ahí, bueno, se sacaba la expresión para R1 de x0h y bueno, era bastante simple. Sin embargo, aquí en R, para sacar la expresión de R2 en x0h, no es suficiente la definición de diferenciabilidad. Y por tanto, bueno, hay que usar otra estrategia. La estrategia es usar la fórmula de Taylor para funciones de una variable. Entonces, como esta función va en R, es una función de varias variables real, entonces lo que vamos a hacer es hacer una composición de funciones de tal forma que vamos a sacar una función real de una variable real. A partir de esa función vamos a poder aplicar el teorema de Taylor para funciones reales de variable real y después deshacemos un poco la composición que habíamos hecho y a partir de ahí ya es tirar del hilo hasta que sale lo que se pide demostrar. Entonces, bueno, vamos a expresar h como h1 hasta hn, es decir, las componentes de h respecto de la base canónica en Rn, pues son estas de aquí, de h1 hasta hn. Además, como U es abierto, x0 pertenece a U, entonces tenemos un entorno abierto de x0 contenido en U. Eso quiere decir que para una norma de h suficientemente pequeña, pues vamos a tener que el segmento x0 más t por h, donde t varía entre 0 y 1, pues es un segmentito que está dentro de U, ¿vale? Es decir, que x0 más t por h pertenece al abierto U para todo t que está entre 0 y 1. Y esto es porque U es abierto, ¿vale? Y x0 pertenece a U. Entonces, bueno, vamos a tomar ahora una función, es decir, vamos a hacer lo que os estaba diciendo. Vamos a trabajar con una función real de variable real. ¿Y cómo vamos a hacer esa composición? Pues con esta función de aquí, x0 más t por h. Entonces, vamos a armar una función phi que va del intervalo 0, 1 en R y está definida como phi de t igual a f de x0 más t por h. Entonces, al final lo que estamos haciendo aquí es una composición, ¿no? Estamos componiendo la función x0 más t por h con la función f. Y eso ahora sí que, esta composición sí que se trata de una función real de variable real. Y ahí sí vamos a poder aplicar el teorema de Taylor para funciones reales de variable real. Entonces, bueno, como tenemos que x0 más t por h es derivable en 0, 1, es decir, esto es una función afín, lo que tenemos aquí dentro, ¿vale? Es derivable en todo el intervalo 0, 1, entonces es una función derivable, su derivada es h, es una constante, ¿vale? Bueno, entonces tenemos que esta función es derivable y además f es diferenciable en U. Por tanto, el teorema de la regla de la cadena nos dice que esta composición es derivable. Bueno, sí, bueno, en este caso es derivable porque se trata de una función real, de variable real. Y vamos a tener que la derivada de phi respecto de t, pues va a ser la derivada respecto de t de esta composición,
Y aplicando el teorema de la regla de la cadena, pues vamos a tener que eso es igual a esta aplicación lineal, ¿vale? Y evaluamos h bajo esa aplicación lineal. Podéis verlo también como un producto de matrices. Tendríamos una matriz aquí por otra matriz columna aquí. ¿Vale? Entonces h ya tenemos sus componentes respecto de la base canónica, entonces h es como h1 por el primer vector de la base canónica y así hasta hn por el último vector de la base canónica. Y bueno, como esto se trata de una aplicación lineal, esto es algo que hicimos en la demostración del teorema 2.2, así que no me voy a detener mucho, pero bueno, como es una aplicación lineal, pues al final esto va a ser igual a este sumatorio de aquí. Ahora bien, ya vimos que evaluar un vector de la base canónica en esta aplicación lineal, al final lo que nos daba es la derivada de f respecto de x sub i, y evaluamos x0 más t por h en esa derivada, ¿vale? Entonces nos da esta aplicación de aquí. Bueno, entonces tenemos que la primera derivada es este sumatorio de aquí. Ahora vamos a hallar la segunda derivada, ahora veréis por qué, y la tercera derivada también, ahora veréis por qué. Tiene que ver con el teorema de Taylor para funciones reales de variable real. Entonces, la segunda derivada, pues lo que hacemos es derivar esto respecto de t, y es un poco la misma estrategia. Tenemos entonces, la derivada es como un operador lineal, entonces, bueno, llegamos a esta expresión de aquí. Entonces ahora, otra vez usando el teorema de la regla de la cadena, pues nos queda esta expresión de aquí, ¿vale? Otra vez h lo expresamos como suma de las h sub i por los vectores de la base canónica, ¿vale? Esto también es una aplicación lineal, ¿vale? Entonces usamos las propiedades de las aplicaciones lineales. Y bueno, vamos tirando un poco de la cadena. Es que no me quiero parar mucho porque esto ya lo vimos con detenimiento en la demostración del teorema 2.2. Entonces llegamos a esta expresión de aquí. Vale, entonces bueno, pues esta sería la segunda derivada y del mismo modo la tercera derivada ya no hago todos los pasos, ¿vale? Simplemente escribo el resultado, sería igual a este sumatorio de aquí, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la primera, la segunda y la tercera derivada. ¿Y por qué hallamos estas tres derivadas? Porque si os fijáis, en el teorema de Taylor de una variable, cuando k es igual a 2, pues usábamos la primera, la segunda y por último, en el resto de Lagrange, usábamos la tercera derivada, ¿vale? Por eso se han hallado las tres derivadas. Entonces, bueno, usando ahora este teorema, el 2.1, que ya estaba demostrado, pues lo que tenemos es lo siguiente. Escribimos f de x0 más h, eso es como f de x0 más h por 1. F de x0 más h por 1 es como phi evaluada en 1, y phi evaluada en 1 es como phi de 1 más 0. Ahora, aquí es donde usamos esta expresión de aquí. Lo único que f aquí es phi, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, bueno, x0 aquí es 1 y h es 0, no, perdón, x0 aquí sería 0 y h sería 1, ¿vale? Entonces, sustituimos y nos quedaría phi evaluado en x0, es decir, phi de 0. Luego tendríamos la primera derivada de phi evaluada en x0, que sería 0, por h, que sería 1, entonces no hace falta poner h. Después tendríamos la segunda derivada evaluada en 0 entre 2 factorial por 1 al cuadrado, eso sigue siendo esto de aquí. Y después ya tendríamos el resto de Lagrange en 0, 1. Vale,
Entonces, ya simplemente vamos sustituyendo phi de 0. Phi de 0 sería como f de x0 más t por 0, ¿vale? Entonces sería f de x0. Luego, la derivada primera evaluada en 0. Bueno, pues venimos aquí a esta expresión de aquí, ¿vale? Evaluada en 0, pues será esto de aquí. Lo único que desaparece t por h, porque aquí t es igual a 0, así que esto desaparece. Entonces será esto de aquí, ¿vale? La primera derivada evaluada en 0. Y nada, aquí lo tenemos. La segunda derivada evaluada en 0, bueno, pues del mismo modo sustituimos y nos da esta expresión de aquí. Y después tenemos el resto en 0,1. Donde este resto en 0,1, para ver qué expresión va a tener, pues nada, volvemos otra vez al teorema a ver qué expresión tiene. Bueno, pues aquí tenemos RK de 0 de x0h, pues esta integral. Aquí x0 es 0, h es 1, entonces nos queda esta integral desde 0 a 1. Aquí tendríamos 0, 1 y t. K sería igual a 2. Entonces aquí tenemos 2 factorial. Aquí tendríamos la tercera derivada. Y aquí t y t, ¿no? Entonces, bueno, es fácil. Simplemente hay que ir sustituyendo. Y ya está. Entonces nos queda esta expresión de aquí. Y bueno, pues nada, 1 menos t al cuadrado es como este menos 1 al cuadrado. Lo he puesto así porque en el libro aparece así, ¿vale? Entonces lo he anotado ahora así. Bueno, pues nada, la tercera derivada es este sumatorio de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que la integral es como un operador lineal, entonces el sumatorio puede salir fuera, este un medio también puede salir fuera, y bueno, al final nos queda todo esto de aquí, ¿no? ¿Vale? Y esto, fijaros que depende de x0 y de h. Entonces, lo he llamado como el resto de Lagrange en x0h. Bueno, pues ya simplemente lo único que nos hacen... Bueno, esto ya lo hemos demostrado, ¿eh? Esto ya está demostrado. Está aquí, ¿verdad? Demostrado. Pero simplemente hay que ver que este límite va a 0, ¿vale? Por cierto, aquí no sería una K, sino que sería un... Ah, no, bueno, porque este es el teorema de T, perdón. Perdón, es que el teorema que estamos demostrando es este. Entonces, lo único que nos falta ver es esto. Esto ya está demostrado, esto de aquí arriba, ¿vale? Esto está ok. Pero hace falta ver que esto de aquí tiende a 0 cuando h se va a 0. Bueno, es fácil. Simplemente hay que darse cuenta de que nos dicen que por hipótesis tenemos que f tiene derivadas parciales continuas de tercer orden, ¿vale? Además, u es abierto, ¿vale? Entonces, ya con esto, tenemos que como u es abierto, x0 pertenece a u, podemos tomar un entorno cerrado contenido en u de x0. Y como h es arbitrariamente pequeño, podemos afirmar que el segmento x0 más t por h, con t variando entre 0 y 1, está dentro de esta bola cerrada, de este entorno cerrado de x0. Bueno, entonces como las derivadas parciales son continuas en el cerrado K, por el teorema de Weierstrass, tenemos que son acotadas y por tanto existe una cota común a todas ellas a la que llamo m. ¿Vale? Eso quiere decir que el valor absoluto de este numerito de aquí, esto es un numerito real, ¿vale? Esto pertenece a R, ¿vale? Pues su valor absoluto es menor o igual que M. Porque cada una de las derivadas parciales terceras, pues está acotada, ¿no? En este intervalo de aquí. Bueno, pues ya está. Entonces tomamos el valor absoluto del resto de Lagrange. Eso sería el valor absoluto de todo esto de aquí. Esta expresión ya la hemos verificado aquí arriba. ¿Vale? Está aquí hecho eso.
Y bueno, pues por la desigualdad triangular, esto es menor o igual que el sumatorio de todos estos valores absolutos. Ahora, por propiedades de las integral, propiedad de la integral de arriba, tenemos que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto del integrando. El valor absoluto del integrando es esto. Entonces, nos damos cuenta de que, fijaros, nos queda esto es menor o igual que m, es una constante, puede salir fuera. Entonces tenemos una constante multiplicando a cada uno de los sumandos, entonces puede salir fuera como factor común, entonces sale aquí fuera. Esto no depende de t, así que puede salir fuera de la integral, este valor absoluto, entonces esto sale fuera. Y nos queda entonces esta integral de aquí. Hacemos esta integral es muy fácil de hacer, es un tercio, entonces nos queda que esto es igual a m entre 3 por el sumatorio del valor absoluto de estas h, ¿vale? De estas componentes del vector h. Entonces, la norma de h es igual a la raíz cuadrada de las componentes, de la suma de los cuadrados de las componentes, y eso es mayor o igual que la raíz cuadrada de una componente al cuadrado cualquiera. Y eso es igual al valor absoluto de esa componente. Entonces, tenemos ya que esto de aquí es menor o igual que como cada uno de estos es menor o igual que la norma de h, pues estas de aquí son menores o iguales que la norma de h al cubo, ¿vale? Por tanto, ya está, ya tenemos que esto de aquí es menor o igual que m entre 3 por el sumatorio de la norma de h al cubo. Aquí me ha faltado poner a lo mejor n al cuadrado, ¿no? Porque ahí se suma, o n al cubo, ¿no? Porque se suma la norma de h al cubo, n elevado a 3, ¿no? N veces al cubo. Bueno, tenemos esto, ¿vale? Da igual si aquí hay un n al cubo, es que me da lo mismo. Porque aquí tendríamos el n al cubo y para cada n, cuando h se va a 0, esto también se iría a 0, así que me da igual, ¿vale? Si hay un fallo aquí no influye mucho en el resultado al final. Entonces, bueno, dividiendo entre la norma de h al cuadrado ya nos queda que el valor absoluto de este resto entre la norma de h al cuadrado es menor o igual que m por la norma de h, y esto cuando h va a 0 tiende a 0. Entonces, bueno, eso es equivalente a decir que el resto, sin el valor absoluto, cuando dividido entre la norma de h al cuadrado, cuando h tiende a 0, pues se va también a 0, ¿vale? Y eso era lo último que nos faltaba por demostrar. Entonces con eso ya estaría hecho el ejercicio.